Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Ted Bundy. Ted Bundy, que fue un asesino serial estadounidense que confesó más de 30 homicidios a mujeres, aunque se supone que la cifra ronda entre las 30 y 100 víctimas. Ted Bundy era un hombre que parecía honrado, era carismático. Durante sus años de vida escribió un folleto para las mujeres sobre la prevención de violaciones, fue subdirector del Comité Asesor de Prevención del Crimen, etcétera, etcétera, pero detrás de esta fachada que tenía se escondía uno de los peores psicópatas. Este caso lo voy a dividir en dos partes porque es un caso largo, pero antes de empezar con el caso voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok para que me sigáis, y si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando subo la segunda parte de este caso. Y ahora ya sin más, empecemos con el caso de Ted Bundy. Ted Bundy nació como Theodore Robert Cowell. Nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Nació en un albergue para madres solteras y no se sabe con exactitud quién es su padre biológico. Enseguida hablamos de los posibles padres. Su madre, llamada Eleanor Louise Cowell, más conocida como Louise, nació el 21 de septiembre de 1924 en Pensilvania, Filadelfia, Estados Unidos. Louise tenía 22 años cuando dio a luz a Ted y era soltera. El padre de Ted se cree que era un hombre llamado Lloyd Marshall, quien era un veterano de la Fuerza Aérea, aunque también se dice que su padre es un hombre llamado Jack Worthington, y hay rumores también de que su padre biológico podría ser su abuelo, o sea, el padre de Louise. Pero en realidad pues no está muy confirmado quién es su padre. Los padres de Eleanor Louise, llamados Samuel y Eleanor Cowell, eran muy religiosos, y no solo eso, sino que en esa época estaba súper mal visto que una chica joven soltera tuviera un hijo. Y como la madre de Ted, Louise, lo tuvo cuando tenía 22 años y estaba soltera, pues era como un deshonor a la familia, como súper mal visto, y entonces los abuelos maternos de Ted, Samuel y Eleanor, decidieron que ellos criarían a Ted como si fuera su hijo. Así que Ted creció pensando que sus abuelos en realidad eran sus padres y pensando que su madre, Louise, era su hermana mayor. Esto fue una mentira que afectaría bastante a Ted durante su vida. Se dice que Samuel, el abuelo de Ted, era un hombre abusivo, mentalmente inestable, era violento, se dice que golpeaba a sus hijas y que en ocasiones incluso las tiraba por las escaleras. Bueno, se sabe que una vez una de sus hijas se levantó súper tarde de la cama o no se levantaba y Samuel la cogió y la tiró por las escaleras. Por otro lado, su abuela, Eleanor, mujer de Samuel, era una mujer con tendencias depresivas, bastante incapaz de cuidar a sus hijos. También sufría de ansiedad y de ataques de pánico. Ted creció en este ambiente bastante malo, con padres inestables que en realidad eran sus abuelos, pero él pensaba que eran sus padres. Pero él durante su infancia era un niño tímido, reservado, era muy organizado, muy obediente, pero se dice que a una edad muy temprana Ted empezó a tener como fascinación con temas relacionados con la muerte, con los asesinatos, con temas sangrientos. Una vez ocurrió un incidente que cabe mencionarlo porque es increíble, y es que cuando Ted tenía solo 3 años,
ya estaba obsesionado con los cuchillos. Una tarde, una tía suya llamada Julia lo estaba cuidando y en un momento ella se quedó dormida. Cuando despertó, ella estaba estirada en la cama y se dio cuenta de que la cama estaba llena de cuchillos perfectamente puestos hacia su dirección, o sea, todo de cuchillos apuntando al cuerpo de ella. Y al final de la cama se encontraba Ted, repito, de 3 años, sonriendo. Ted, con 3 años, cogió cuchillos y los colocó alrededor del cuerpo de su tía mientras dormía. También Ted a una edad temprana empezó a cazar y torturar animales. Se dice que su abuelo hacía lo mismo. En el año 1951, Louise, la madre de Ted, se dice que cansada de la situación que vivían con sus padres, hizo las maletas, cogió a Ted y se lo llevó. En ese entonces Ted tenía 4 años. Se fueron hacia Tacoma, Washington, y allí ella conoció y se casó con un hombre llamado Johnny Culpeper Bundy el 19 de mayo de 1951. Y así es como Ted obtuvo el apellido Bundy, porque John lo adoptó. Johnny Bundy era cocinero en un hospital. La relación de Ted con su padrastro no era muy buena, es como que a Ted no le gustaba su padrastro John. Louise y Johnny tuvieron 4 hijos más, 2 niños y 2 niñas, pero Ted se sentía como aislado a pesar de que formaron su pequeña familia. Bueno, pequeña, 5 niños. Y él no participaba en las actividades familiares, no le gustaba, como que estaba aislado de la familia. Y claro, yo aquí pienso que claro, porque él pensaba que sus padres eran sus abuelos y su hermana mayor, que en realidad era su madre, se lo había llevado lejos de sus padres con solo 4 años. O sea, imaginar la confusión realmente que tuvo que tener este chico de pequeño. Cuando Ted fue creciendo, era un niño muy inteligente, muy buen estudiante. Acudía a la escuela secundaria Woodrow Wilson en Tacoma. Se le describía como un niño muy obediente, le iba muy bien en la escuela, sacaba muy buenas notas, pero lo que le pasaba es que le costaba mucho hacer amigos, le costaba mucho ser sociable. Él en sí era muy carismático, pero es como que no tenía un interés para conocer a gente, o sea, no le llamaba la atención acercarse a la gente y hacer amigos. Pero poco a poco y mientras iba creciendo, el comportamiento de Ted empezó a tornarse un tanto extraño. Cuando ya era un adolescente, Ted empezó a espiar a la gente a través de las ventanas de sus casas y también empezó a realizar pequeños robos. Se escabullía por las noches y se ponía en las ventanas de las casas de la gente a mirar cómo personas se desvestían o cosas así. También se dice que en ese entonces empezó a consumir alcohol. Cuando Ted tenía 14 años, una vecina suya llamada Anne-Marie Burr, de 8 años, desapareció sin dejar rastro. Y muchos piensan que este podría haber sido el primer crimen de Ted Bundy. Cuando Ted se graduó en Woodrow Wilson High School, o sea, de la secundaria, asistió durante un año en la Universidad Puget Sound mientras estaba trabajando como cajero o reponedor en una tienda llamada Safeway. Y entonces pasamos a otro hecho que se cree que fue obra de Ted Bundy. Muy cerca de esta tienda llamada Safeway donde él trabajaba, vivían 2 jóvenes, Lisa Wick y Looney Trumbull. El 23 de junio de 1966, Lisa y Looney, que trabajaban como asistentes de vuelo, llevaban solo un mes en la ciudad en su apartamento, el cual compartían con más jóvenes. Ese día, alrededor de las 9:30 AM, llegó al apartamento una compañera de piso de ellas llamada Joyce Bowie. Al entrar al apartamento se dio cuenta de que la puerta principal estaba abierta, algo que no era normal. También se dio cuenta de que la luz del salón seguía encendida. Al entrar llamó a sus compañeras por su nombre, pero no obtuvo respuesta. Y entonces encontró a Looney en su cama llena de sangre en su almohada y salpicaduras en las paredes. Entonces fue a despertar a Lisa para avisarla, pero se dio cuenta de que Lisa estaba igual que Looney. Esta chica salió corriendo y empezó a gritar para pedir ayuda y el administrador del apartamento llamó a la policía. Cuando llegó la policía se determinó que las 2 chicas habían sido golpeadas brutalmente y repetidamente con un objeto contundente. Lisa sobrevivió a este hecho, pero Looney falleció.
pero en ese entonces no encontraron al autor de este crimen. Pero es bastante curioso que Ted trabajaba muy cerca, ellas eran clientes de Safeway y Ted sabía bastante sobre ellas, cómo se llamaban, dónde vivían, etc. Luego Ted empezó a estudiar en la Universidad de Washington y para esa época se enamoró de una chica que conoció allí, pero ella era de California, de San Francisco. Esta chica llamada Stephanie Brooks, que creo que en realidad ese no es su nombre, es el nombre que le pusieron para explicar este caso. Era una chica que tenía clase, influencia, su familia era adinerada y Ted se enamoró de ella porque tenía todo lo que él quería. Ted venía más bien pues de una familia más humilde, pero él soñaba con esto, con tener una vida como la que tenía Stephanie. Influencia, dinero. Como dicho, se conocieron en la Universidad de Washington, que ella también estudiaba allí, y Ted estaba estudiando la carrera de psicología. Ted y Stephanie empezaron a salir, pero un día Stephanie decidió terminar la relación y Ted quedó devastado. Ella decidió terminar la relación al graduarse en 1968 y al haber regresado a California, a su casa. Dijo que terminó la relación por la inmadurez y falta de ambición de Ted. Un dato muy curioso es que se comparan bastante a las víctimas de Ted Bundy físicamente con Stephanie Brooks, su exnovia. Sus víctimas muchas veces tenían un parecido notable a ella. Entonces, cuando ella lo dejó, Ted empezó a obsesionarse, a llamarla a todas horas, le enviaba un montón de cartas y ella simplemente le decía que no quería saber nada de él. Pero pues a Ted le dolió bastante esta ruptura y se vengaría años más tarde, lo veremos más adelante. Para ese entonces Ted se ofreció como voluntario en la campaña presidencial de Rockefeller, también hizo de guardaespaldas para Arthur Fletcher y asistió a la Convención Republicana de Miami, Florida, como partidario de Rockefeller. En 1969, Ted, no se sabe por qué motivo realmente en ese momento, aunque él ya sospechaba algo, pero fue al registro civil y pidió su partida de nacimiento, porque se dice que él durante su infancia sospechaba que su madre no era su madre. En ese momento Ted descubre con la partida de nacimiento que sus padres en realidad son sus abuelos y que su hermana mayor en realidad es su madre. Se dice que cuando él se enteró de esto empezó a tener mucha rabia hacia su madre, mucho rencor y empezó a odiarla. En otoño de ese año, 1969, Ted comenzó una relación con una chica con la cual durarían 6 años hasta que él fue arrestado. Esta chica se llamaba Elizabeth Kloepfer o Elizabeth Kendall, como la llaman en este caso, y ellos se conocieron en un bar de Seattle. Perdón por la pronunciación, nunca sé pronunciar Seattle. Elizabeth era madre soltera de una niña pequeña y era una mujer que estaba luchando contra el alcoholismo. Ella se refirió a Ted como una persona cálida y amorosa y se convirtió en un padre para su hija. También dicen que él cuidaba mucho a Elizabeth. La familia de Elizabeth estaba encantada con Ted, lo veían un hombre muy respetuoso, muy atento, carismático, etc. La relación de Ted y Elizabeth iba muy bien al principio, pero al pasar el tiempo Ted pasaba las noches fuera de casa. Ted era una persona bastante activa en los asuntos políticos y sociales. Mucha gente que lo conocía lo describía como un hombre, un joven, porque era muy joven, muy carismático, amable, empático, guapo. Se ganaba muy fácilmente la confianza de la gente lo amaba cuando lo conocían. O sea, él daba una imagen tan distinta a lo que en realidad era. O sea, en su caso realmente se puede decir que es real que las apariencias engañan. Ted se graduó de la Universidad de Washington convirtiéndose en un estudiante de honor y obtuvo su licenciatura en psicología en el año 1972. Y en ese momento había sido aceptado en la Facultad de Derecho de Utah, pero no llegó a graduarse porque a mitad de curso empezó a faltar a clases y finalmente abandonó los estudios. En verano de 1973, Ted tenía un viaje de negocios a California y allí decidió presentarse en la vida de su exnovia Stephanie Brooks, con una nueva apariencia, con una nueva actitud,
como un hombre profesional ya con su título, estaba en la Universidad de Derecho, etc. Entonces Stephanie y Ted empezaron a salir de nuevo. Ted estaba con Elizabeth Kendall y también estaba con Stephanie Brooks. Salía con las dos chicas a la vez. Pero todo esto tenía una finalidad, un porqué. Después de estar un tiempo con ella, saliendo con ella, le propuso matrimonio. Ted a Stephanie le propuso matrimonio. Sin embargo, 2 semanas después de proponerle matrimonio, Ted desapareció de su vida. Y esta fue su manera de vengarse de ella. Ella empezó a hablarle, a escribirle todo, le dijo que por qué le había pedido matrimonio y había desaparecido de su vida, y él le respondió algo como: no sé de qué estás hablando, Stephanie. Y en este punto, después de la venganza a Stephanie, Ted empezó su ola de asesinatos. Poco después de romper con ella, Ted dejó la universidad y se convirtió en subdirector de la Comisión Asesora de Prevención de Delitos en Seattle. O sea, imaginar, este hombre que era un asesino serial se dedicaba a la prevención de crímenes. También Ted trabajó en una línea de teléfono de prevención de suicidios. Nadie realmente sabe cuándo Ted empezó a matar, aunque se dice que su primera víctima fue esta chica de 8 años, que era vecina suya, Anne-Marie Burr. Por lo tanto, creen que Ted comenzó a asesinar en su adolescencia. Ted confesó 36 asesinatos, aunque no se sabe el número exacto. Los crímenes que cometió Ted siempre seguían un patrón, normalmente. A menudo violaba a sus víctimas y después las mataba a golpes, a veces las mutilaba, profanaba sus cuerpos y practicaba la necrofilia. Cuando dejaba por ahí los cadáveres, él seguía yendo. Según Ted, él comenzó sus asesinatos en 1972, cuando él tenía 25 años. Su primera víctima oficial fue una chica llamada Karen Sparks. El 4 de enero de 1974, Karen Sparks estaba leyendo en su habitación de la casa del campus, que compartía con 3 amigos estudiantes de la Universidad de Washington, y sobre la 1 a.m. Karen vio a un hombre mirándola por la ventana, pero lo vio como un segundo, o sea, como por el rabillo del ojo, como que miró y vio de repente a alguien mirándola por la ventana. Por lo tanto, pues ella pensó que había sido su imaginación. Pero entonces, esa madrugada, Ted Bundy irrumpió en la casa y la golpeó con una barra de metal mientras ella dormía y la agredió sexualmente. A la mañana siguiente, sus compañeros de casa la encontraron tirada en la cama en un charco de sangre, y esta chica sobrevivió, aunque sufrió un daño cerebral permanente. La siguiente víctima fue Linda Ann Healy. Ella era otra estudiante de la Universidad de Washington. Linda Ann era conocida por allí porque daba noticias meteorológicas, matutinas y sobre el esquí en una estación de radio local antes de ir a la universidad. Tenía 21 años y estaba cursando su último año de universidad y vivía en una casa con 4 chicas más. Por la madrugada del 1 de febrero de 1974, Ted entró en su habitación y la dejó inconsciente, igual con golpes. Luego la vistió con unos jeans y una camiseta, la envolvió en una sábana y se la llevó. Pero la policía no hizo mucho caso realmente a esta desaparición, sino que pensaron que Linda Ann se fue por voluntad propia. La siguiente víctima fue Donna Gail Manson, el 12 de marzo de 1974, en Olympia. Ted Bundy la secuestró y la asesinó. Ella tenía 19 años, era una estudiante en Evergreen State College y ese día se estaba dirigiendo a un concierto cuando Ted la asesinó. El 17 de abril de 1974, Susan Rancourt, de 18 años, desapareció del campus de Central Washington State College en Ellensburg. Más tarde, 2 estudiantes informaron haber conocido a un hombre con el brazo enyesado que les pidió ayuda para llevar una carga de libros a un Volkswagen Beetle. La siguiente víctima fue Katie Parks, que fue vista por última vez en el campus de la Universidad Estatal de Oregón
el día 6 de mayo de 1974. Brenda Carol Ball, de 22 años, salió el 1 de junio de 1974 de un lugar llamado The Flame Tavern, que es un lugar que ella frecuentaba, pero ese día al salir de ese lugar nadie volvió a verla. Georgianne Hawkins tenía 18 años y era estudiante también de la Universidad de Washington y miembro de Kappa Alpha Zeta, una hermandad de mujeres en el campus. Georgianne, a primeras horas de la mañana del 11 de junio de 1974, caminó por un callejón desde el dormitorio de su novio hacia la casa de la hermandad, pero durante ese tramo desapareció y nunca nadie volvió a verla. Testigos informaron que vieron a un hombre con una pierna enyesada, con un maletín esa noche por esa área, y una alumna informó que este hombre le había pedido si podía ayudarlo a llevar un maletín a su automóvil, el cual era un Volkswagen Beetle. Entonces, como vemos, Ted cambió su modus operandi. El primero irrumpía en la casa de las jóvenes y las golpeaba y las agredía, pero luego empezó a hacerse el herido, el vulnerable, se enyesaba el brazo o iba con muletas, se acercaba a zonas donde había jóvenes y les pedía que le ayudaran a llevar algo a su coche, ya que él no podía porque estaba herido. Entonces muchas chicas accedían a ayudarle y cuando lo hacían le acompañaban al coche con lo que fuera que él les hacía cargar, y entonces una vez allí él las golpeaba y las metía dentro del coche. El perfil de víctimas de Ted Bundy siempre seguía también un patrón similar físicamente. Eran siempre chicas guapas, de pelo largo, castaño. Era como que todas se parecían bastante entre sí. Y se sostiene, como he dicho, que él siempre buscaba en sus víctimas un parecido con su exnovia Stephanie Brooks. El 14 de julio de 1974, Ted durante el día secuestró a dos chicas llamadas Janice OTT y Denise Naslund. Las secuestró en el parque estatal Lake Sammamish en Issaquah. Ese día 8 personas, testigos que habían estado en ese parque durante el día, reportaron a la policía que habían visto a un joven con un cabestrillo en el brazo izquierdo que se hacía llamar Ted. 5 de estas 8 personas eran mujeres y reportaron que Ted les había pedido ayuda para descargar un velero de su coche. Una de estas 5 chicas aceptó y fue con Ted hacia su coche, pero allí se dio cuenta de que no había ningún velero y decidió alejarse rápidamente. Y varios de estos 8 testigos dijeron haber visto a Janice OTT acompañar a Ted hacia donde estaba su coche, según él, con el velero, y alejarse con él, y nunca volvió a ser vista. A partir de estos testigos, la policía ya tenía una descripción, un nombre. También dijeron que este hombre hablaba con acento británico. Hicieron un boceto con la descripción de los testigos y lo difundieron por los periódicos locales y en televisión. El 7 de septiembre de 1974 encontraron los restos de Janice OTT y Denise Naslund junto a la Interestatal 90 cerca de Issaquah. Junto a los restos de estas dos chicas también se encontró restos de otra víctima más. Entre el 1 y el 3 de marzo de 1975 se encontraron los cráneos y mandíbulas de 5 víctimas. Luego, en otoño de 1974, Ted Bundy empezó a asistir a la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah en Salt Lake City. El 2 de octubre desapareció una chica llamada Nancy Wilcox, otra joven que fue vista por última vez en un Volkswagen Beetle. Y la siguiente víctima fue el 18 de octubre de 1974, Melissa Smith, de 17 años. Ella era hija del jefe de policía de Midvale llamado Louis Smith. Ted violó, sodomizó y estranguló a Melissa y 9 días después encontraron su cuerpo. La siguiente víctima fue una chica llamada Laura Amy, de 17 años. Ella desapareció cuando estaba saliendo de una fiesta de Halloween el 31 de octubre de 1974. Casi un mes después, unos excursionistas encontraron a orillas de un río un cadáver desnudo, golpeado y estrangulado, y era Laura Amy. Y el 8 de noviembre de 1974, otra víctima
llamada Carol Darronch fue atacada por Ted Bundy, pero ella logró escapar.